No, señor. Sí. Sí, no es necesario que hiciera más ejercicios sobre el tema. Bueno, Depende. es que, bueno, yo sé, no sé cuál de los dos yo creo que yo respondí fue en Caucasia. Los de Puerto de Río obviamente pues todavía no están matriculados o no sé cómo es el asunto con el grupo. Yo les escribí y les dije, muchachos, que ustedes saben que nosotros tenemos un cronograma, ¿cierto? Hay un plan de trabajo que se debe cumplir. Yo debo cumplir con unos temas y le debo dar unos temas a ustedes, ¿cierto? Yo no me puedo, o sea, yo les doy 2, 3 ejemplos de algo, pero no me puedo quedar haciendo muchos ejercicios de un solo tema. ¿Por qué? Porque si me quedo solo en eso, entonces no voy a alcanzar a dar el tema. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes tienen que ir, mirar las diapositivas. Obviamente pues que en este momento las diapositivas no se las he podido montar porque las primeritas de desigualdades tuve problemas con los PDF y no sé por qué no me los quieren montar. Pero lo otro, la otra clase sí está montada pues por lo menos en la plataforma. Hay algunos en este curso, yo no sé cuántos faltarán por estar matriculados acá. Yo voy a mirar bien. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Lo que ustedes tienen que hacer es ir, coger el libro, empezar a mirar ejemplitos y si no entienden algo, por el momento enviármelos al correo. Yo trato de resolver las dudas y volver a responder con otro archivo y se los adjunto en el correo. Porque es que si gasto mucho tiempo, yo ya estoy atrasada porque en la clase pasada siempre nos demoramos mucho, como otra vez en la explicación de función y volver a hacer eso. Entonces hacemos 1 o 2 ejemplos, muchachos. Ustedes saben que así son todas las clases, se hacen 1 o 2 ejemplos y no hay tiempo de más porque en realidad el tiempo no alcanza, no es porque uno no quiera, sino porque el tiempo no alcanza para dar los temas. Entonces se resuelven dudas rápidas. Otra cosa que quería hablar con ustedes eran las asesorías. Yo creo que las asesorías las podemos hacer los sábados a las 2 de la tarde. ¿Qué les parece? Las asesorías virtuales. Pues a mí me parece que sí, que ojalá se los tienen en el video de plataforma, porque por el momento a mí no me aparece cálculo en la plataforma. Todavía no le aparece, sí, yo ayer estuve mirando y aparecen algunos, pero no están, yo creo que no están todos. Pero entonces ustedes saben que yo no manejo ese asunto. Ustedes saben que ustedes tienen que escribirle a la coordinadora o hablar con alguien allá que les agilicen la matrícula a la plataforma, porque para ustedes es muy importante eso. Ustedes trabajan prácticamente con eso. De todas maneras, igual, recuerden que ustedes también tienen los videos, que estas clases se graban, que ustedes si tienen alguna duda, si quedaron con alguna duda en alguno de los ejemplos, lo que pueden hacer es entrar a Zona UDI arroba, que para eso sí no necesitan estar matriculados, entonces entran a Zona UDI arroba y buscan los videos. Igual, para entrar a Zona UDI arroba no necesitan estar matriculados. Simplemente entran a UDI arroba. Porque es que muchas veces, las clases, muchas veces las clases se demoran mucho, ¿sí me entiendes? Y entonces a veces tenemos muchas tareas, ejercicios por repasar y todo eso, entonces uno se pone a ver las clases, realmente, profe, se ve muy difícil, porque si uno viera solamente cálculo, pues mejor dicho, está muchachos, pero yo no me... Ustedes saben... La idea es que y si uno no es capaz de mandárselo al correo o presentarlo, es más fácil que uno ponerse a ver la clase nuevamente. Bueno, de todas maneras, igual no es que uno quiera hacer mala gente con ustedes, sino que ustedes saben que el tiempo aquí es muy cortico. Igual en clases virtuales el tiempo es muchísimo más corto. ¿Por qué? Porque uno tiene que hablar más despacio, porque a veces los problemas de conexión son un poquito malucos, entonces ustedes saben que el tiempo no rinde lo mismo, el tiempo igual acá es más cortico, entonces no nos podemos dar el lujo de hacer muchos ejemplos. Uno quisiera darles muchos ejemplos, pero es muy difícil, además porque igual ustedes todavía no tienen bien el programa del curso
y entonces no están leyendo antes de venir a las clases. Ustedes saben que la idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes lean las clases, vean las clases antes de venir y que traigan las dudas y empecemos a hacer ejemplos. Así sería mucho más sencillo que ustedes fueran al programa del curso y miraran, bueno, entonces yo les diga cuál va a ser el tema de la próxima clase y ustedes la lean y ya sí empezamos a hacer ejemplos. Así sí sería muy sencillo, pero no estamos haciendo eso porque ustedes no están trayendo las clases preparadas. Entonces cuando ustedes leen las clases y aquí se hacen ejemplos, listo, no sería sino hacer ejemplos, pero ustedes no están leyendo todavía la teoría. Entonces así es muy complicado porque yo tengo que darles la teoría y tengo que darles los temas. Si yo no les doy los temas, ¿cómo hago los ejemplos si no tienen los temas? Y si hago muchos ejemplos, entonces no tengo tiempo de darle los temas. ¿Listo? Entonces la idea es que resolvamos problemas específicos, que usted venga y me diga, vea, yo estaba mirando este tema, estaba mirando este ejemplo y no fui capaz. Entonces lo resolvemos y es mucho más fácil de hacer, listo. Entonces para la próxima clase, o sea, que sean digamos dudas específicas, porque si usted me dice haga un ejemplo de todo, yo no puedo volver a hacer un ejemplo de todo lo que hemos visto. Que imagínense, si yo hago ejemplos de desigualdades, si hago ejemplos de ecuaciones en la recta, vuelvo y me gasto toda la clase en eso, ¿cierto? Entonces la idea es que traigamos temas específicos y diga, yo tengo esta duda, esta y esta, la resolvamos en 15 minuticos y empecemos tema del nuevo parcial, listo. Porque igual yo aquí pues no sé qué ejemplos volver a hacer. La última clase, lo último que vimos fue lo de las funciones polinómicas, ¿cierto? Que definimos otra vez qué era una función polinómica, cuál era su dominio, cuál era su rango, qué es lo que era una función polinómica. ¿Quién se acuerda? Aquella que se puede decir que es continua en todos los reales. Bueno, todavía nosotros no estamos hablando de continuidad, ¿cierto? Nosotros simplemente definimos la función. ¿Cómo estaba definida la función? ¿De qué manera? Que cada elemento del dominio le corresponde una imagen o una imagen del codominio. Esa es la definición de función. ¿Con qué está el 3? Pues es que eso cambia. Puede cambiar acá normal. Dios, está bien. Yo traigo otro marcador, ¿no? Dale con ese. Muchachos, ¿ustedes alcanzan a ver ahí? No. Dale con el negro. Yo creo que ahora sí. Entonces definimos las funciones polinómicas, que eran funciones que se describían a partir de polinomios, ¿cierto? X es la variable y definimos las funciones constantes. ¿Cómo eran las funciones constantes? Hay unas que son, son paralelas al eje X. Eso, ¿y cómo se describen? F de X igual a ¿qué? Acá. A una K o a una C o a una A, ¿cierto? Donde K es cualquier número real. También definimos las lineales, que son las que describen las ecuaciones en la recta, que son de la forma AX más B, ¿cierto? Estas son las lineales. Aquí vimos que cuando yo tengo esta recta escrita de esta forma, este numerito me describe ¿quién? Eso es Y. División. ¿La qué?
Se puede decir que es la dirección a donde va la línea, si es... ¿Cómo se llama ese numerito? Eso tiene un nombre específico. Con el eje... ¿La qué? Perfecto. La pendiente. Y este es el intercepto con el eje Y. ¿Se acuerdan que eso lo hicimos también? Entonces recuerden que esta es la pendiente y este es el intercepto con el eje Y. También vimos las funciones cuadráticas, que era f de x igual a x a la 2 más bx más c. Estas son las cuadráticas. Y en general, las que siguen, las cúbicas y ya después las polinómicas. ¿Qué vamos a definir hoy? Vamos a definir otro tipo de función. Bueno, también hablamos de las funciones inyectivas y las funciones... ¿Qué es una función inyectiva? ¿Cuándo dijimos que una función era inyectiva? Ya. Cuando si cada valor de su rango le corresponde exactamente un elemento. Exacto, un solo valor, ¿cierto? Y también dijimos que una forma gráfica de mirar si la función era inyectiva o no es trazar una línea paralela al eje X. Y si esa línea corta la gráfica solamente en un punto, entonces decimos que la función es inyectiva. Listo. Entonces, ¿qué vamos a definir ahorita? Ahorita vamos a definir las funciones exponenciales. ¿Cómo vamos a definir la función exponencial? Entonces vamos a tomar un número a en los reales, tal que a es mayor que 0 y a va a ser diferente de 1. Listo. Entonces un número que sea estrictamente positivo, diferente de 0 y que también sea diferente de 1. Para este número a tenemos dos posibilidades. La primera es que el número a esté entre 0 y 1. Y la segunda, que sea mayor estrictamente que 1. ¿Cómo escribo? ¿Cómo escribo esto? Y mayor. Entonces tenemos dos posibilidades. O a está entre 0 y 1 o a es mayor que 1. Y vamos a definir esta función. Entonces el número a está fijo, cualquiera. Un número a que sea positivo y diferente de 1. Y vamos a definir la función a la x. Y vamos a ver qué tipo de función es esa, cómo es la gráfica de esa función. Entonces a puede variar, a puede ser cualquier numerito. ¿Listo? Entonces en particular vamos a coger cualquiera. ¿Cuál número cogemos para mirar cómo es esa función? Un número. 35. El 35. Mentira, el 2. Es muy grande. Escojamos el 3. Entonces tomemos a igual a 3. Y vamos a definir la función. Entonces, ¿cómo me va a quedar la función? Me va a quedar la función 3 a la x. ¿Listo? Y vamos a mirar cómo es la gráfica de esta función. ¿Cómo hacemos para mirar más o menos cómo es la gráfica de esta función? Le damos valores a x. Exacto. Entonces vamos a hacer la tabla de valores. Entonces por acá tenemos a x y por aquí tenemos a y igual a f de x. Si x es igual a 0, ¿cuánto vale la función? 1. 3 a la 0, que es 1. Si x vale 1, 3. 3. Si x vale 2, 9. si x vale menos 1, Menos 3. ¿qué hacemos? Entonces vamos a evaluar f de menos 1 es igual a ¿quién? A 3
elevado a la menos 1. ¿Cuánto da 3 elevado a la menos 1? Un tercio. Un tercio. Listo, entonces aquí es un tercio. ¿Cuánto vale cuando vale menos 2? 2 tercios. 2 tercios, no. Esto es 3 elevado a la menos 2. ¿Cuánto da eso? 3. 1 sobre 3 a la 2. ¿Cuánto es 1 sobre 3 a la 2? 1 noveno. Listo. ¿Cuánto vale si x vale menos 3? ¿Cuánto? Un 27avo. Listo. Entonces, ¿cómo queda la gráfica de esa función? La gráfica de esa función, tenemos y, aquí tenemos x. Pregunto, ¿qué pasa cuando yo tomo valores de x muy grandes pero negativos? Por ejemplo, ¿cuánto vale la función si x vale menos 100? ¿Cuánto? Siempre va a negativo. Lleva a positivo. Va a quedar muy cerca, va a quedar muy cerca a cero, pero positivo. Muy cerca a cero, pero positivo. Miren que, por ejemplo, si yo lo evalúo en menos 100, ¿cómo me queda? F de menos 100 es igual a 3 a la menos 100. ¿Que eso es igual a cuánto? 1 sobre 3 a la 100. Eso es un número muy pequeñito y muy cerquita a cero, pero positivo. Cuando yo tengo este tipo de funciones, esas funciones nunca me van a tomar valores negativos. Entonces, ¿cuál será el rango de esa función? Me iba a preguntar algo. Desde 0 hasta más. Desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. Mira que aquí estoy tomando valores mayores que 1. Entonces va desde dónde. ¿Y si tomara el 0? Por los reales positivos. Sí, señora. Si toma el 0, ¿hay algún punto donde yo alcance el 0? Desde 1 hasta más infinito. Es desde 0 hasta más infinito, pero abierto, no toma el 0. El único valor que no toma es el 0. Pero todo el resto de todos los valores, del 0 para arriba, los toma absolutamente todos. 0.1, 0, 0, 0, 0, 0.1. Miren que aquí, cuando yo tengo esta división, estoy muy cerquita a 0, pero nunca va a ser 0. Entonces, ¿cómo me va a quedar la gráfica de esta función? La gráfica de esta función, miren que cuando yo tomo valores, recuerden que hacia acá están los valores negativos de x, me voy acercando mucho a 0, pero no lo toco. Y por aquí, ¿dónde será que esa gráfica corta el eje y? Cuando x vale 0, y vale 1. O sea que por acá tengo al 1 y la gráfica de la función hace esto. Cuando estoy muy cerquita al 0, perdón, cuando tengo valores muy grandes de x, pero negativos, me voy acercando ¿a quién? Al 0, pero nunca lo toco. Eso es lo que se va a llamar asíntotas, que los que están repitiendo igual se van a, más o menos se acuerdan de eso, que eso lo vamos a ver más adelantico. Listo, y después sigo hacia arriba. Ahora pregunto, hagan una tablita, pero tomen a igual a un tercio. No a igual a 3, sino a igual a un tercio. Entonces retomemos esto. Entonces ya tenemos esto. Si yo tengo f de x igual a 3 a la x, entonces el dominio de esa función son ¿quiénes? ¿Cuál es el dominio de esa función? El dominio. El dominio. Todo Todos los reales. Y el rango desde 0 hasta más infinito. Abierto en
0, ¿cierto? Esos son los valores que estoy obteniendo en Y. Ahora hagamos una tablita para f de x igual a 1/3 elevado a la x. Ya no con 3, sino con 1/3. Y me dicen cómo queda la tablita. Listo. ¿Cómo nos queda la tablita? ¿Para qué valores le hicieron? ¿Para qué valores hicieron la tabla? 0. ¿Cuánto vale 0? Vale 1. Cuando vale 1, Vale 1/3. vale 1/3. Cuando vale 2, 1 noveno. Cuando vale menos 1, vale 3. Cuando vale menos 2, Vale 9. 9. Listo. Entonces miren que la tablita nos está quedando al revés de esta, ¿cierto? Miren que aquí cuando teníamos valores positivos muy grandes, estaba teniendo valores muy grandes por aquí en Y. Y cuando tenía valores muy grandes pero negativos, me estaba acercando al 0. En esta tabla está pasando lo contrario. Pero sigo teniendo siempre valores positivos. Nunca voy a tener valores negativos. Entonces el dominio de esta función siguen siendo los reales. Y el rango sigue siendo desde el intervalo 0 más infinito abierto en 0. Pero ¿cómo me va a quedar la gráfica? Al contrario de la otra. Me queda al contrario de la otra, ¿cierto? Entonces miren que cuando tengo valores muy grandes de x positivos me estoy acercando ¿a dónde? Me estoy acercando al 0. Y siempre voy a tocar al eje Y en 1. Entonces la gráfica va a ser esto. ¿Cierto? Obviamente pues eso es más cóncavo, yo ahí lo hice muy recto. Y aquí me voy a acercar ¿a quién? A 0. Más o menos la gráfica les queda de esta forma. Es un exponencial.
Entonces aquí más o menos ahí está la gráfica de la función y igual a 2 a la x. Nosotros hicimos la de 3 a la x. Es exactamente lo mismo, me cambia un poquito los valores. Miren que no importa cuál será el valor de a. Esa gráfica siempre me corta el eje y en 1. Para cualquier a. Listo. Y la otra es cuando a está entre 0 y 1. Cuando ese a está entre 0 y 1, la gráfica de la función se dice que es una función decreciente. ¿Por qué? Porque para valores muy grandes en x siempre estoy tomando valores menores. Y para la función de la izquierda, que es cuando a es mayor que 1, la función es una función creciente. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tomo en el dominio un valor más grande que el otro, en el rango también estoy obteniendo valores más grandes. Listo. ¿Alguna pregunta con esta función? A partir de esta función, de la función exponencial, también podemos definir la función logarítmica. ¿Quién me dice cómo se define la función logarítmica? ¿Alguien la ha escuchado? Entonces, la función logarítmica la vamos a definir a partir de ¿quién? Se va a definir a partir de la función exponencial. ¿Cómo se define el logaritmo de un número? ¿Se acuerdan? Pues la logarítmica es la inversa de la exponencial. Eso. Entonces yo digo, logaritmo en base a de x es igual a y, ¿sí qué? Si a la y es igual a x. Entonces los logaritmos están definidos a partir de ¿quién? A partir de las exponenciales. Entonces yo digo logaritmo en base a de x es igual a y, ¿sí qué? Si a la y es igual a x. Por ejemplo, logaritmo en base 10 de 100. ¿Cuánto dará? 10. 10. 2, ¿cierto? Logaritmo en base a 10 de 100 es 2. ¿Por qué? Porque 10 a la 2 es igual a 100, ¿cierto? Entonces el logaritmo está definido a partir de las exponenciales. Según eso, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio de la función logarítmica? ¿Qué valores puedo poner acá? Todos los reales. Miren dónde está la x en la exponencial. Los positivos. Los diferentes de 1. ¿Será que yo aquí no puedo poner al 1? ¿Cuánto vale el logaritmo en base 10 de 1? ¿Cuánto vale el logaritmo en base 10 de 1? ¿A qué número? 0. Al 0. Logaritmo en base 10 de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque 10 a la 0 me da 1. ¿Cuánto vale logaritmo en base 10 de un décimo? ¿Cuánto? Menos 1, ¿cierto? Menos 1. ¿Por qué? Porque 10 a la menos 1 me da 1 sobre 10, ¿cierto? Miren que cuando yo aplico el logaritmo, yo puedo obtener valores negativos. Pero al aplicar el número, o sea, la x, que es lo que me determina el dominio, ¿quién es el que me determina el dominio? Los números que yo puedo poner dentro de la función que estoy definiendo. Esta x es la que me determina el dominio y esta y es la que me determina el rango. ¿Qué valores puedo poner aquí?
¿Será que yo aquí puedo poner un número negativo? No, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será el dominio de esa función? Los reales positivos. Los reales positivos. El 0 obviamente tampoco lo puedo poner, ¿cierto? Porque yo no voy a encontrar ningún valor de y que cuando lo eleve al número a que tengo acá me dé el 0, ¿cierto? Recuerden que cuando yo definí la función exponencial nunca toco al 0. Entonces, esa función logaritmo está definida solo para los reales positivos. ¿Y cuál será el rango? El rango. ¿Qué valores estoy obteniendo? Todos los reales. Miren que cuando yo empiezo a evaluar, hay valores para los cuales yo necesito poner los números negativos. ¿Para qué? Para poder hallar los números que estén muy cerquita al 0. ¿Listo? Entonces el dominio de esa función son los reales positivos y el rango son todos los reales. Entonces una función queda definida de los reales positivos en los reales y se define como logaritmo en base a de x. Obviamente, como está definida a partir de la función exponencial, a debe ser mayor que 0 y diferente de 1. ¿Cómo queda la gráfica de esa función? Es esa que tenemos ahí. Es muy parecida a la función raíz cuadrada, simplemente que la función raíz cuadrada empieza en 0. Y esa función, para los valores que están entre 0 y 1, o sea, cuando yo voy a hallar el logaritmo de un número que está entre 0 y 1, esa función me está tomando valores negativos en y. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hicimos acá? Por ejemplo, ¿cuánto valdría el logaritmo en base de 5 de un 25avo? ¿Cuánto? -2. Menos 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 5 a la menos 2 es igual a un 25. Un número muy pequeñito. ¿Cuánto vale esto? Logaritmo en base de 2 de un 16avo. Menos 4. Y así puedo seguir. Si yo tomo fraccionarios, digamos, si yo tomo una potencia muy grande de 2 y la pongo en el denominador, aquí me va a dar un número muy grande, pero negativo. Eso. Entonces ahí está la gráfica de la función. ¿Tienen alguna duda con esta función logaritmo? Todavía no vamos a hablar de inversas porque todavía no hemos definido lo que es la composición de funciones. O sea, apenas definamos lo que es la composición de funciones, entonces hacemos la definición de inversa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a definir las funciones a tramos. ¿Qué son las funciones a tramos? Las funciones a tramos son simplemente que yo tomo varios conjuntos de los reales, lo que hago es tomar varios conjunticos y definir funciones en esos tramitos o en esos intervalos. Por ejemplo, ahí está la función valor absoluto. ¿Se acuerdan cómo habíamos definido el valor absoluto de un número? Al comienzo, cuando estábamos viendo desigualdades. ¿Cómo? La distancia. Es la distancia, eso. Y dijimos que el valor absoluto de un número era, por ejemplo, ¿cuánto vale el valor absoluto de menos 3? 3. Entonces, ¿cómo definimos la función valor absoluto? Entonces dijimos que el valor absoluto de un número es el mismo número si ese número es mayor que 0, o es menos el número si ese número
es menor que 0. Si yo empiezo a darle valores a esto, vamos a hacer una tablita de valores. La tenemos así, ¿cierto? ¿Qué valores puedo tomar en X? ¿Qué sería lo que me determina el dominio? ¿Cuál sería el dominio de esa función? Todos los reales. ¿Y cuál será el rango? Todos los reales positivos. Todos los reales positivos más el 0, porque el valor absoluto de 0 es 0, ¿cierto? Entonces digamos que vamos a hacer una tabla de valores. Por aquí tengo a X y por aquí tengo a f de X. Si X vale 0, ¿cuánto vale la función evaluada en 0? ¿Cuánto? 0. Si X vale menos 1, ¿cuánto es el valor absoluto de menos 1? 1. Si X vale menos 2. 2. Si X vale menos 3. 3. Si X vale 3. 3. Si X vale 2. 2. Si vale 4. 4. 4, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es venir y poner esos valores para hacer la gráfica de la función. ¿Cómo nos quedará entonces la gráfica? Entonces por aquí está X y por aquí está Y. Entonces si X vale 0, ¿cuánto vale la función en 0? ¿Vale? 0. 0. Si X vale 1, ¿cuánto vale la función? ¿Vale? Profe, la gráfica no queda como en forma de una B. Eso, pero entonces lo que vamos a mirar es por qué, ¿cierto? Lo vamos a mirar. Miren que cuando yo tomo valores positivos, estoy graficando la función identidad. ¿Se acuerdan cuál era la función identidad? F de X igual a X. Sí, cuando F de X igual a X. Que eso me da una recta que pasa por el origen, ¿cierto? Entonces me queda esa recta de acá. Pero ¿qué pasa cuando yo tomo valores negativos? ¿Cuánto vale el valor absoluto de menos 1? ¿Vale? 1. El valor absoluto de menos 2. ¿Vale? 2. El valor absoluto de menos 3. Entonces me corro para acá. Vale menos 3. Miren que estoy obteniendo una función que tiene los mismos valores que los positivos. Para los valores negativos estoy obteniendo exactamente los mismos valores que los positivos. Miren que si yo fuera a graficar la función identidad, me quedaría la recta hacia acá abajo, no. Si X vale menos 1, aquí me quedaría menos 1. Para menos 2 quedaría menos 2, que es la recta Y igual X. Miren que aquí estoy teniendo dos gráficas diferentes para puntos diferentes del dominio, ¿cierto? Dijimos que el dominio de esa función, el dominio de la función son todos los reales. Pero mire que para los valores negativos tengo una gráfica y para los valores positivos tengo otra gráfica. ¿Esta qué función es? Si yo la miro así solita, dijimos que la función identidad. Y esta es Y igual a ¿quién? Menos X. A menos X. Miren que estoy graficando dos funciones diferentes para dos intervalos diferentes de la recta. ¿Listo? Entonces eso se llama una función a tramos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que hago es partir el dominio de la función y para cada pedacito grafico una función diferente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito donde lo veamos como más fácil. Esa función es sencilla de graficar. Vamos a tratar de graficar esta función.
Esta es una función definida a tramos. ¿Por qué? Miren que si yo miro, miren que estas cositas de acá me están determinando el dominio de la función. ¿Cuál será el dominio de esa función? Sí. ¿Quién? El tercero, todos los reales positivos. Todos los reales positivos. Miren que cuando yo miro esto, aquí estoy abarcando toda la recta real. Aquí están los menores que 0, aquí están los que están entre 0 y 2, y aquí están los mayores que 0. ¿Cómo hago para graficar esa función? Entonces, listo. Yo tomo mi dominio, que serían ¿quiénes? Mayores que 2. Todos los reales. El dominio son todos los reales. Pero ¿qué es lo que hago? Partir en los intervalos que me están diciendo acá. ¿Cuál es ese intervalo? Uno de estos es los menores que 0, que son ¿cuáles? Todos los que están de 0 hacia atrás, ¿cierto? Para todos los que están entre menos infinito y 0, lo que hago es graficar esta función. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Tomo un numerito que esté en ese intervalo, por ejemplo el menos 1. ¿Cuánto vale la función evaluada en menos 1? ¿Cuánto? Menos 2. Miren que menos 1 está en el intervalo menos infinito, 0 abierto. Entonces, ¿qué función tomo? Tengo que tomar esta función de acá. O sea, que lo reemplazo es en esta función. Entonces, f de menos 2 es igual a ¿quién? A 2 por menos 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque menos 2 esta es en este intervalo de acá. Entonces, por aquí tengo el menos 1 y este es el menos 2. F de menos 2 vale Menos 4. menos 4. O sea que me queda por acá. ¿Cuánto vale f de menos 1? Menos 2. Menos 2. Lo evalúo es en esta función. Entonces me queda por acá. ¿Cuánto vale f de 0? ¿Cuánto vale la función evaluada en 0? 0. Pero entonces ya la evalúo en 4. En x a la 2. Eso. Miren que 0 ya estás en este intervalo de acá. Entonces, como 0 estás en este intervalo de acá, ya lo evalúo en ¿dónde? En esta función de acá. Entonces, f de 0 es igual a ¿quién? A 0 a la 2, que me da 0. Y aquí obtengo el valor de 0. ¿Y qué hago? Lo que hago es lo mismo que hacíamos siempre. Junto los puntos. Ahora, ¿qué hago? Tomo los valores que están entre 0 y 2. Entonces aquí está el 0 y por aquí voy a poner al 2. Para todos los valores, los x que están en ese intervalito, lo que voy a hacer es evaluarlos dentro de la función x al cuadrado. ¿Cuánto vale f de 1 medio? Un cuarto. Es 1 medio al cuadrado, que es 1/4. Eso me queda más o menos por acá. Digamos que es por aquí. Supongamos que es por acá. Vamos a suponer que está por ahí. ¿Cuánto vale f de 1? La función evaluada en 1. 1. Es 1 al cuadrado, que me da 1. ¿Y cuánto vale la función evaluada en 2? 4. Miren, como acá está al igual, entonces el 2 sigue estando en este intervalo. Entonces lo sigo evaluando en ¿cuál? En la función x a la 2. Entonces en 2 me queda 2 a la 2, que es 4. Entonces eso me da, digamos que por acá arriba.
Entonces cuando yo voy a juntar estos puntos, obtengo la parabolita, ese pedacito de la parábola. Miren que aquí tengo es solamente ese pedazo chiquitico de la parábola. Estoy obteniendo solo ese pedazo. ¿Qué pasa para los x mayores que 2? Se evalúa en x más 3. Los evalúo en x más 3. Entonces, ¿cuánto vale la función? Entonces, mire, en 2 vale 4. Para los valores que 2, ¿qué hago? ¿Sumarle cuánto? 3. Sumarle 3. Entonces, por ejemplo, para 2.1, ¿cuánto valdría la función? 5.1. La función valdría 5. Entonces ya yo me empiezo a correr. Eso es una recta. Pero aquí no me va a caber. 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que está por acá. ¿Cuánto vale la función evaluada en 3? 6. Vale 6. Voy a hacer la gráfica aquí, donde se vea mejor. Profe, Hola. pero una compañera dice que no utilice tanto el ojo porque, o sea, casi no se ve bien. Pero es para identificar, porque si les hago todo en el mismo color no se ve como tan bien. Entonces, para hacerlo, la gráfica sí la voy a hacer con él, sino para identificar los punticos. Listo. Listo, profe. Por aquí tenemos menos 4. ¿Cuándo vale menos 2? Uno, 2, 3, 4. Voy. Miren que aquí voy a empezar a correrme un poquito más del 2. Entonces digamos que en 2.1 la función vale 5.1, ¿cierto? En 2 punto algo la función vale 5.2, ¿cierto? En 3, ¿cuánto vale la función? 6.1. 6. En 3, ¿cuánto vale la función? 6. Vale 6, ¿cierto? En 3 la función vale 6, la evalúo dentro de esta función. ¿Me da quién? 3 más 3, ¿qué es? 6. O sea que en 3 la función vale 6. ¿Cuánto vale la función en 4? 7. 7. Entonces lo evalúo por acá. Entonces a partir del 2 voy a tener una recta diferente, que es ¿quién? Esta recta que hay acá. Eso es por allá, porque por acá no es. ¿Qué les pasó por allá? Listo, entonces se tiende, miren. Miren que para los valores menores que 0 obtuvimos una gráfica. Para los valores que están entre 0 y 2 obtuvimos esta otra gráfica de acá.
y para los valores mayores que 0 obtuvimos una gráfica diferente. ¿Listo? A pesar de que el dominio son todos los reales, para cada pedacito tenemos funciones diferentes en cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces eso significa que es una función definida a tramos. Más adelante vamos a ver qué significa eso en términos de la continuidad. Más adelantico miramos cómo definimos en funciones a tramos si la función es continua o no es continua. Y eso lo vamos a ver qué es lo que significan que hayan esos huecos dentro de la gráfica de la función. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro eso? Sí, señora. Listo. Pues ya tenemos definidas funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones a tramos, funciones polinómicas. Dentro de las polinómicas están ¿quién? La función de identidad, la función constante. Hay varias. ¿Listo? Ahí está la función valor absoluto. Aquí hay otra función definida a tramos que es la función signo. Esa función solamente tiene 3 elementos en el rango. ¿Quiénes? Solamente el -1, el 0 y el 1. Miren que esa función lo que está haciendo es definir para cada intervalo, para los menores que 0 lo va a mandar a la función constante -1. Para el punto 0 lo va a mandar a 0 y para los valores mayores que 0 lo manda para 1. Miren que esas funciones son funciones constantes. ¿Listo? Entonces por eso me queda abajo la recta y igual a -1 y arriba la recta y igual a 1, que es la función constante -1 y la función constante 1. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con esta función? No, profe. Listo. Entonces, ¿la están copiando o sigo? Sí, señora. ¿Sí sigo o están copiando? Están copiando, profe. Cuando acaben me dicen, por favor. ¿Listo? Muchas gracias. Bien, sigamos. Esta es la función mayor entero. ¿Qué es lo que hace esta función? Esta función lo que hace es asignar el entero mayor, que esté, pues el entero, voy a hacer más bien el ejemplo. Digamos, tenemos 0.3. Listo. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar el entero que esté por encima de este valor. ¿Cuál es el entero más próximo que está a este valor? Encima del 1. El entero que está más próximo a 0.3, mayor que él, es 1. Para 0.4, ¿cuál es el entero que está más próximo a él? 1 también. Para 0.7. 1. Para 2.1, ¿cuál es el entero? 3. 3. El entero mayor que está por encima de él, ¿sí? Porque también se define la función parte entera, pero menor, ¿cierto? Entonces sería el menor entero que está más próximo a él. En este caso, cuando estoy definiendo la función menor entero, ¿sería cuál? ¿Cuál sería el entero menor que está más próximo a este? 0. Para este también. 0. Para este, 0. Aquí estamos definiendo la función mayor entero, que es ¿quién?
el entero más próximo que está a este número, pero por encima de él, o sea, mayor. Para 2.1 sería 3, para 2.5. 3, Para 2.8. 3, Para 5.1. 6, Para 5.3. 6. Miren, entonces, ¿qué es lo que hacemos para graficar esta función? Entonces, miren, si yo tomo cualquier número, digamos que esté entre 0 y 1, para cualquier número que esté entre 0 y 1, ¿cuánto vale la función evaluada en ese punto? Voy a tomar cualquier número que esté entre 0 y 1. ¿Cuánto vale? 1, 1. Para cualquier número que esté entre 1 y 2, ¿cuánto vale la función evaluada? 2, Va a valer 2. Para cualquier valor que esté entre 5 y 6. 6, 6. Entonces lo que hacemos es eso. Miren que lo que yo estoy haciendo aquí es definiendo una función a tramos. Miren que estoy partiendo todos los reales, pero en intervalos como muy pequeñitos, ¿o no? Miren que lo que estoy haciendo es, tengo mi recta real y el eje Y. Entonces voy a tomar para los números que estén entre 0 y 1. ¿Qué función voy a graficar para los que estén entre 0 y 1? La primera. La función constante 1. Entonces miren, para 0 no va a valer 1. Obviamente aquí va a estar abiertico, ¿cierto? Porque 1 no vale. Pero para todos los valores hasta 1 voy a tomar la función constante y igual a 1. Ahora vuelvo y tomo el otro intervalo. Para los números que están entre 1 y 2, ¿qué es lo que hago? a partir de 1 dibuja una línea recta o paralela Y. Voy a poner la y igual 2 aquí, estaría abierta porque aquí ya tomó el valor de 1, y hasta 2 me voy con la línea y igual a 2, abierta acá. Aquí no me está tomando el valor de 1, porque el valor de 1 ya me lo tomó acá abajo. Profe, Hola. disculpa, no va abierto en 0, en la primera, la Sí, primera va abierto en 0. Ah, listo, bien. Y aquí va abierto en 1. Hasta 2 cerrado en 0. Ya vuelvo y tomo. Digamos que aquí voy a tomar el intervalo de 2 a 3. En el intervalo de 2 a 3, ¿qué función sería la que grafico? A partir de A partir de 2 abierto voy a graficar en 3, ¿cierto? De 3 a 4 voy a graficar la 4. ¿Qué pasa por acá? Para los números que están entre menos 1 y 0. ¿Qué función grafico? Menos 1. ¿Cuál es el mayor valor que está? Cero. El 0. El que es mayor es el 0. Entonces, para los que están entre menos 1 y 0, voy a dejar abierto el menos 1. Ahí casi no se ve, pero ahí es abierto. Y voy a graficar la función constante 0. ¿Listo? Por eso es maluco utilizar un mismo color porque casi no se ve. Pero desde menos 1 hasta 0, todos estos valores, el mayor entero que está entre menos 1 y 0 sería ¿quién? 0, porque aquí el menos 1 no lo estoy cogiendo. Para todos los que están entre menos 2, aquí no igual, entre menos 2 y menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces lo voy a dejar abierto en menos 1. Perdón, no, cerrado en menos 1 y abierto en menos 2. Aquí está el menos 2. Por aquí abierto y voy a tomar la recta y igual a menos 1. Sería otra cosa. Listo.
Entonces por aquí tengo el menos 1 y voy a tomar la recta constante. ¿Desde quién? Desde menos 2 hasta menos 1. Listo, miren que lo que yo hago es mirar, lo que hago es partir el intervalo, cada uno voy a partir la recta real, ¿en quiénes? En todos los intervalos que me definen los enteros. ¿Cuáles son los intervalos que me definen los enteros? Desde menos 10 hasta menos 9, de menos 9 a menos 8, de menos 8 a menos 7. Lo que hago es partir toda esa recta real en los intervalos que me definen los enteros y defino las funciones correspondientes en cada uno de esos intervalitos. Miren que esto es una función ¿a quién? A tramos. Lo que pasa es que como son tantos números, digamos que es muy difícil de graficar porque son muchos números, pero lo que hago es graficar funciones constantes en cada uno de los pedacitos. Entonces ahí está la función mayor entero, se define como el número que está, o sea, yo tomo a X yo creo que aquí la función, la que graficaron fue la otra, la función menor entero, pareciera. Aquí la función que está graficada es la función menor entero, muchachos. Miren que aquí me están diciendo, tomo el valor de X y voy a tomar el valor de N entero. Estamos viendo la diapositiva que no es. La diapositiva. No, o sea, ahí dice mayor entero. exacto, pero la gráfica no es esa, la gráfica es esta que acabamos de hacer acá. Listo. Esta es la función menor entero. Aquí están tomando el entero menor, o sea, o el entero que está por debajo del número, y esa es la función que graficaron ahí. La función mayor entero sería esa que nosotros hicimos acá, que es el entero que está por encima del número. En la grafiquita que tienen ahí, en la otra, están tomando es el entero que está por debajo del número, que fue lo que les expliqué al comienzo. Si yo voy a tomar el menor, ¿cierto? ¿A quién tomaría? Por ejemplo, para los números que están entre menos 1, entre 1 y 2, ¿cuál sería el menor entero? Sería el 1. Y aquí el igual lo pondría en este lado de acá y aquí lo pondría abierto, que es lo que hacen en la gráfica que tenemos ahí. Pero se grafica exactamente igual. Lo único que me cambian son los valores que estoy tomando dentro de la función constante. Aquí tenemos otra función, que es las funciones que están definidas a partir de la función x por y igual a 1. Lo que hacemos es despejar a y y obtenemos la función 1 sobre x. ¿Cuál será el dominio de esa función? Solo a Menos el 0. Miren que el único número que yo no puedo poner ahí en ese denominador es el 0. De resto yo puedo poner todos los otros valores, los que quiera. El único que no puedo poner es el 0. Y si yo voy a graficar esa funcioncita, me va a quedar esa función que tenemos ahí. Miren qué pasa cuando x es muy grande, pero positivo. se acerca a 0. Se acerca a 0. Y lo mismo pasa cuando x es muy grande pero negativo. Si x es muy grande pero negativo, la función también se acerca ¿a quién? Se acerca a 0. Y cuando yo tomo valores muy pequeños, o sea, cuando x está muy cercano a 0, eso toma valores muy grandes.
Por ejemplo, ¿cuánto vale 1 sobre 0.00005? ¿Quién tiene una calculadora por ahí? ¿No tiene ninguna calculadora ahí? Listo. ¿Cuánto vale 1 sobre 0.0005? Vale 1. No. Ella puso 1 dividido 1. 1 dividido 0,005. Profe, vuelva a decirle palabra. Profe, ¿cómo? ¿1 dividido cuánto? 0.005. Lo que tenemos es esta función, f de x igual a 1 sobre x. Entonces vamos a tomar x igual a 0.005 y vamos a mirar cuánto vale la función evaluada en ese punto. Entonces lo que hacemos es f de x sería 1 sobre 0.00. ¿Cuánto da eso? Aquí dio 2000. 2000. ¿Y qué pasa si yo cambio ese 5, cambiémoslo por un 1? Da 10.000. Miren la diferencia entre los valores. Miren que aquí lo que hicimos fue cambiar este 5, lo cambiamos por un 1. Y miren la función cómo me creció en el valor de y. ¿Qué significa eso? Que cada vez que yo me acerque más al valor de 0, estoy obteniendo valores muy grandes en y. Eso significa que la función se me está disparando ¿para dónde? Hacia más infinito. Por eso es que la gráfica de la función me queda como la vemos allá. Cuando yo estoy muy cerquita a 0, que son estos valores, cuando yo estoy muy cerquita a 0, la función me está tomando valores muy grandes ¿en dónde? En y. Y lo mismo cuando estoy por valores negativos. Cuando me estoy acercando a 0, pero por valores negativos, la función se me está yendo hacia menos infinito. O sea, me está tomando valores muy grandes, pero negativos. ¿Listo? Listo, ya la copiaron. Listo, las funciones racionales más o menos ya las habíamos trabajado. Simplemente, ¿cómo las voy a definir? Voy a definir las funciones racionales como la división entre dos funciones polinómicas. Listo. ¿Cuál será el dominio de esas funciones? Todos los reales menos el 0. Menos el 0, no, menos los valores que me hagan 0, el polinomio que está en el denominador. Ah, sí, pero por eso yo le decía en este caso q de x diferente de 0. Exacto, q de x diferente de 0. Por ejemplo, si tomo la función cuando terminen de copiar ahí, ya hacemos un ejemplo.
¿Listo? Entonces un ejemplo de función racional. Tenemos f de x igual a 3x a la 2 más 2x sobre 4x menos 5. ¿Cuál será el dominio de esta función? Todos los reales menos 5 cuartos. 5 cuartos. Entonces son todos los reales menos lo que me hace cero el denominador. ¿Dónde se me hace cero el denominador? En 5 cuartos. Entonces a todos los reales le quito el 5 cuartos. Esa otra función. ¿Cuál será el dominio de esa función? Todos los reales menos el 1. Menos el 1. ¿Cómo hago para saber que precisamente es el 1 el que me hace cero este denominador? Se factoriza. Factorizamos, ¿cierto? Esto me queda como. Esto es 4x a la 3 menos 2x a la 2 más 4 sobre x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? ¿Dónde me hace cero esto? En x igual a 1. Cuando x vale 1, esto vale 0. Entonces el dominio de g es igual a todos los reales menos el 1. Y en general, cuando tenemos este tipo de funciones racionales, lo que hacemos es mirar dónde se hace cero el denominador y a ese puntico o a esos punticos, si son varios, se los quito a todos los reales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe, gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces sigamos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a repasar, no nos vamos a detener mucho en las funciones
trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente, coseno. Seno, coseno, tangente, cotangente, ¿cuál más? Secante y cosecante. Secante y cosecante. Todos saben que esas funciones, voy a poner acá, tenemos la función seno, ¿cierto? Tenemos la función y igual a seno x. ¿Cuánto vale seno de pi? Uno. Seno de pi vale 1. Cero. Cero. ¿Cuánto vale coseno de pi? Uno. ¿Cuánto vale coseno de pi? ¿Cuánto es que vale pi? 90. Y no vale 90. 180. ¿Cuánto vale coseno de pi? ¿Cuánto vale? ¿Dónde está pi? ¿En el primero o en el segundo cuadrante? El segundo cuadrante. Entonces, ¿cuánto vale coseno de pi? -1, -1. Vale -1. ¿Cuánto vale coseno de 3pi? -1. -1. Miren que 3pi es igual a pi más 2pi, ¿cierto? Miren que siempre que nosotros aumentamos cualquier valor de un ángulo en 2pi, volvemos y obtenemos el mismo valor en coseno. Y lo mismo sucede con la función seno. Eso significa que esas funciones son funciones periódicas. ¿Qué es una función periódica? Una función periódica es que dado cualquier intervalo de los reales donde la función esté definida, siempre que yo sume un mismo valor, la función vuelve y me da exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿cuánto vale seno de pi cuartos? ¿Cuánto es pi cuartos en ángulo? Es 45. 45. ¿Cuánto vale seno de 45? Pero ¿Cuánto vale cuánto? 0.7. 0.7. ¿Y cuánto vale seno de pi cuartos más 2pi? .7. Vale exactamente lo mismo. Miren que cuánto le estamos sumando a cada valor, le estamos sumando 2pi. Y siempre que yo tome cualquier valor y le sume 2pi, me va a dar exactamente el mismo valor que hallando la función seno solamente en la primera parte. Entonces eso significa que la función seno y coseno es una función constante. Pregunto, ¿cuál es el dominio de las funciones seno y coseno?
Desde cero hasta O sea que las funciones trigonométricas no están determinadas para valores negativos. Por ejemplo, yo no puedo hallar el seno de menos 30 grados. ¿Puedo o no puedo? Sí, profe, pero sería negativo. El valor. El valor da negativo, pero ese ya es el rango. Pero ahorita estoy preguntando es por el dominio. ¿Qué valores puedo poner dentro de esta X para evaluar la función seno? Entonces, todos los reales, profe. Todos los reales. Pero ¿qué pasa con el rango de esa función? ¿Qué valores estoy obteniendo siempre que evalúo la función seno de X? ¿Qué valores obtengo? Desde menos 1. Desde menos 1 a 1. Entonces, para la función seno, el dominio son todos los reales. Y para la función coseno, ¿cuál será el dominio? Dominio. El dominio de la función coseno. Todos los reales positivos. Todos los reales positivos. Ese es el dominio de la función coseno. P360. Y da positivo. Cuando lo evalúas. También Todos los reales. Todos los reales. Eso. Entonces, el dominio de la función seno y coseno son todos los reales. Y el rango son todos los valores que están entre menos 1 y 1. ¿Qué significa eso? Que la función seno y la función coseno nunca van a tomar valores mayores que 1 ni menores que menos 1. ¿Qué pasa con la función tangente? ¿Qué pasa con la función tangente? ¿Cuál será el dominio de la función tangente? ¿Qué pasa con la función tangente? ¿Cuál es el dominio de la función tangente? Los que hagan el denominador. Entonces, la función tangente, ¿cómo la escribimos? Seno sobre coseno. ¿Cuáles son los valores que no puede tomar X dentro de esa función? ¿Dónde qué? Que sea igual a tus medios. Los valores que no puede tomar X dentro de esta función son los valores que me hacen 0 ¿a quién? Al denominador. ¿Dónde se hace 0? Coseno de X. ¿Para qué valores coseno de X es 0? Pi medio. Pi medio. Entonces, para X igual a pi medios. ¿Qué pasa en pi medios más 2pi? También vale Vale lo mismo. También vale 0. ¿Qué pasa en menos pi medios? Pi vale 0. Coseno vale 0. O sea que el dominio de la función tangente sería ¿qué valores? Miren qué valores estamos citando. Todos los que, Menos pi medio. todos los múltiplos de pi medios. Porque yo sé que si X vale pi medios,
coseno vale 0. Si x vale 3 primedios, ¿cuánto vale coseno de 3 primedios? ¿Cuánto vale? 0. 0. ¿Cuánto vale coseno de 5 primedios? 0. Entonces yo tengo que quitar todos los valores que me hagan 0 ¿a quién? El denominador. Al denominador. Entonces vamos a ver. Las gráficas de estas funciones. ¿Se alcanza a ver? Señor. Entonces ahí tenemos la gráfica de la función seno. Miren que la función, esta función, que ahí casi no se ve. Miren que la tablita que está al lado izquierdo es el 0. Entonces ahí empieza el 0, para arriba está 1, 2, 3, 4, que es el valor en y, para abajo menos 1, menos 2, menos 3. Y en el eje X están 0, pi medios, pi, hasta 2pi. ¿Sí? Esa función seno siempre empieza en 0, llega hasta 1, que alcanza el valor de 1 en pi medios, alcanza el valor de menos 1 en 3 pi medios y vuelve a 0 en 2pi. Como dijimos que esa función es periódica, de periodo 2pi, exactamente en 2pi vuelve y se repite exactamente la misma gráfica que tenemos de 0 a 2pi. Entonces de 2pi hasta 4pi tengo exactamente la misma gráfica que hay ahí, ¿sí? Desde 4pi hasta 6pi vuelvo y obtengo otra vez la misma gráfica. ¿Qué es lo que hago? Que para todos los reales, si yo quisiera extender esa gráfica, lo que hago es tomar una copia de esa grafiquita en el intervalo 0-2pi y la voy trasladando, y así obtengo la gráfica de la función para todos los reales. Listo. Está la gráfica de la función coseno. La función coseno está trasladada un poquitico con respecto a la función seno. Miren que la función seno empieza en 0. Sabemos que seno de 0 da 0, pero la función coseno empieza en 1. Coseno de 0 es 1 y coseno de pi medios es 0. Entonces la función coseno empieza en 1, vuelve a menos 1 en pi, pasa por 0 en 3 pi medios y vuelve a 1 en 2pi, que es 0. ¿Listo? Exactamente pasa lo mismo que con la función seno. Eso es una función periódica. Entonces, ¿qué hago? Si quiero extender esa gráfica a todos los reales, lo que hago es tomar la gráfica de 0 a 2pi y vuelvo y empiezo exactamente en la misma parte hasta 4pi y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con eso? No, señora. Listo, la función tangente. Miren la gráfica de la función tangente. La función tangente también es una función periódica, pero el periodo de esta función ya no es 2pi como la función seno y coseno. El periodo de esta función es pi. Y miren lo que decíamos. Miren que para todos los múltiplos de pi medios la función no está definida. ¿Qué significa eso? Miren que la función tangente es seno sobre coseno, ¿cierto? Cuando coseno está muy cerquita de 0, lo que hace esa función es tomar valores muy grandes en y. Miren que siempre que yo me estoy acercando ahí, en esa gráfica, cuando yo me estoy acercando a pi medios, la función se me está disparando ¿hacia dónde? Hacia más infinito. Y cuando me estoy acercando a menos pi medios, o me estoy acercando al otro pedacito, eso se va para
menos infinito. ¿Qué significa eso? Que me está tomando valores muy grandes pero negativos. Y la gráfica se repite exactamente la misma por periodos de pi, ¿cierto? Tomo pi, vuelvo y tomo otro intervalo de pi y vuelvo y hago exactamente la misma gráfica. Miren que el rango de esa función son todos los reales y el dominio son obviamente los valores, todos los valores de los reales menos los múltiplos de pi medios. Listo. Y el rango son todos los reales. La función cotangente, está la gráfica de la función cotangente. Ya después yo trato de montarles bien esto en la plataforma, aunque no sé qué está pasando con los PDF, que no me los quiere dejar montar en la plataforma, pero igual yo vuelvo e intento y pregunto a ver qué es lo que está pasando con eso. Listo, la función secante, la función cosecante, y esa es la gráfica de la función coseno y la función secante juntas. La función coseno es la función que está por debajo, ¿cierto? Es la ondita que está por debajo, y la función secante son esas medias parabolitas que vemos ahí. Ustedes después con despacio se sientan y las miran bien. ¿Qué vamos a pasar? Vamos a pasar, ustedes miran bien, yo después les monto bien esto y ustedes las miran con más detenimiento. Están las gráficas. Función creciente y decreciente. Entonces, ¿qué me dice a mí? Intuitivamente yo ya les había hablado de lo que era una función creciente. Miren que ahorita cuando definimos la función exponencial, les dije que una gráfica me representaba una función creciente y la otra gráfica me representaba una función decreciente. ¿Qué significa eso? Simplemente me dice, vamos a tomar la gráfica de una función que ya conocemos. Vamos a tomar la función x cuadrada. Supongamos que tenemos la gráfica de la función x a la 2. Digamos que ese es el valor de 1 y este es el valor de 2. Para 1, ¿cuánto vale f de 1? Para la función. ¿Cuánto vale f de 2? 4. Vamos a irnos por aquí a la izquierda. Por aquí tengo menos 1 y por aquí tengo a menos 2. Yo sé que 1 es estrictamente menor que 2, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los respectivos valores dentro de la función? ¿Cómo los puedo comparar? ¿Cuál es mayor que cuál? Miren que si yo tomo un valor menor que otro en este lado de la función, cuando los evalúo dentro de la función se sigue conservando la desigualdad. Obtengo que f de 1 es estrictamente menor que f de 2 y eso sucede para todos los valores positivos. Pero ¿qué pasa con los valores negativos? ¿Quién es mayor aquí, menos 2 o menos 1? ¿Quién es mayor? Menos F de 2 menor que F de 1. Pero aquí, ¿quién es mayor? ¿Menos 2 o menos 1? Menos 1. Entonces yo aquí tengo menos 1 es mayor que menos 2. Pero cuando evalúo la función, ¿cuánto me da f de menos 1?
¿Cuánto da la función? Miren que la función x al cuadrado. ¿Cuánto da la función evaluada en menos 1? ¿Da? 1. ¿Y la función evaluada en menos 2? 2. 4. ¿Cómo quedan esas imágenes comparadas? Aquí me queda que f de 1, f de menos 1 es menor que f de menos 2. Miren que tengo menos 1 es mayor que menos 2, pero cuando evalúo sus imágenes se me cambia la desigualdad. Ya me queda que f de menos 1 es menor que f de menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que una función sea creciente? Simplemente que para todos los puntos de su dominio suceda lo que tenemos acá, que siempre que tome un valor mayor, las imágenes se respeten con respecto a ese signo de desigualdad. Y la función es decreciente cuando sucede lo que está pasando en este otro intervalo, que si yo tomo un valor mayor que otro, cuando hallo las imágenes, ¿qué sucede con esas imágenes? Se me cambie la desigualdad. Entonces, en este caso, esta función es decreciente en el intervalo menos infinito 0 y es creciente en este otro intervalo. Cuando me hablan de que sean estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes, significa que para todos los puntos del dominio se cumplan una de las dos, o es creciente o es decreciente. En este caso, esta función no es una función ni creciente ni decreciente en todo su dominio. ¿Listo? ¿Se entiende entonces qué es lo que significa que sea creciente y decreciente? Sí, señora. Hay funciones que no son ni crecientes ni decrecientes en ningún intervalo. Como puede... Hola. Ahora escuchar bien, me desconcentré un poquito acá, porque cuando usted, ¿cómo fue que puso f cuando es menos 1? O sea, se intercambió ya. Aquí, cuando evalúo la función, miren que f de menos 1 me dio 1 y f de menos 2 me dio 4. Cuando yo voy y comparo, 1 obviamente es menor que 4, ¿cierto? Entonces me queda que f de menos 1 es menor que f de menos 2. Pero cuando yo cogí los puntos del dominio, 1 era mayor que 2, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, cuando yo digo este punto es mayor que este, pero al evaluarlos dentro de la función se me cambia la desigualdad, entonces yo digo que la función es decreciente para esos puntos del dominio. ¿Listo? Eso lo vamos a trabajar cuando estemos viendo graficación de funciones. Eso lo vamos a ver al final de más o menos para el tercer parcial. Creo que sería el tema de esto, de intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Pero igual es bueno que lo tengamos como presente ahorita. Hola. Ya que están mencionando lo de parciales, ¿para cuándo tenemos el primer quiz y parcial? El primer quiz. Bueno, yo creo que el primer quiz lo podemos hacer la próxima semana. Y el primer parcial... Profe, no, lo que pasa es que nos habían dicho que no necesitamos un trabajo. ¿Cómo? Se nos habían dicho que íbamos a comenzar con un trabajo antes del parcial, no íbamos a hacer quiz. Nosotros estamos tratando de organizar eso. Lo que pasa es que no nos hemos sentado, porque igual lo tengo que coordinar con el otro profesor, lo de las tareas, para ponerlo, pues como para trabajarlo igual, como que quede todo parejo. O sea, para poner las tareas al mismo tiempo y los parciales al mismo tiempo. Eso lo organizamos esta semana, a más tardar esos tareas montados esta semana, si no el fin de semana, para entregarlo la próxima semana. Y el parcial, creo que también ya el jueves lo podemos ir programando. ¿Listo? Entonces la tarea se entregaría el día del parcial. ¿Listo? Y ya la próxima clase programamos cuando hacemos el parcial. Listo, muchachos. Esto está, les voy a montar eso en la plataforma. Yo espero que de aquí al jueves ya todos tengan la plataforma organizada. Ojalá y lo lean. Si no tienen la plataforma, por favor les piden a sus otros compañeros, a los compañeros de la clase de las 10 de la mañana,
que si por favor les pasan esas diapositivas para que ustedes las lean y la próxima clase avancemos más rapidito, listo. Traen las dudas y ya resolvemos las dudas que tengan, a ver si avanzamos porque esto está como lento. Profe, Sí, lo que pasa es que a mí en la plataforma no me aparece el área. Yo la matriculé como 46 y no, ya no me aparece cálculo, no la tengo. Tiene que mandarle un correo a la coordinadora. hay que, sí, ya tiene que ser que lo manejes directamente con un arroba. ¿Por qué no le mandas un correíto a Isabel? De pronto Isabel te colabora más fácil con eso, la coordinadora de acá. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, porque es que- Hola. Entonces lo del parcial sería hasta acá, hasta funciones.